¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lipcast. Soy Livia Denis, abogada, mamá, escritora, política y, por supuesto, hincha esmeralda. Me da mucho gusto recibirlos y, como les platiqué la semana pasada, hoy vamos a platicar de esta etapa tan padre que quisiéramos que regresara, que a veces no valoramos cuando estamos ahí, pero que luego como quisiéramos volver a ser estudiantes, esa época en la que estábamos en la escuela, donde no había otra preocupación que no fuera estudiar para el examen, cumplir las tareas, y no había otra obligación más que ser un buen alumno, buena alumna. Así es que, bueno, pues yo quiero empezar platicándoles que para mí la escuela siempre ha sido muy importante, que para mí estudiar siempre ha sido pues algo muy bonito, una forma de poder aprender cosas nuevas. Y la verdad es que, pues sí, me van a decir que yo era medio nerd, pero la verdad es que sí, debo reconocerlo. Me gustaba mucho estudiar, era una alumna aplicada que le gustaba pues hacer las cosas, los deberes. Yo recuerdo que desde que yo estaba en la primaria, yo estudié en una escuela que se llama, todavía está, se llama María Montessori, que por cierto pasa algo bien curioso. Para mí era una escuela así bien grande, tenía 2 pisos y un patio enorme. Y hace no mucho, hace algunos años, regresé ya siendo adulta a ver esta escuela y la verdad se me hizo como de maqueta, como de miniatura. Cómo nuestra perspectiva cambia cuando uno es niño y ve su escuela. Pero bueno, yo estudié en esta escuela que está ahí en Valle de León, aquí en León, y era una escuela, pues la verdad, en donde a mí me encantaba siempre participar. Desde que yo estaba muy chiquita, si había un concurso, yo levantaba la mano. Si había un concurso de oratoria, de poesía, si había un concurso estatal para matemáticas, para español, ortografía, ahí estaba yo participando, me encantaba. Yo recuerdo que hasta llegaba a casa y mi mamá me decía, ¿otra vez te inscribiste en un concurso? Digo, ahora que soy mamá lo entiendo, porque se ponía súper nerviosa de que no me fuera bien o que fuera a fallar. Y bueno, como papás lo vivimos de manera diferente, pero para mí esta adrenalina de participar, de estar ahí, de aprender, de concursar, ganara o no ganara, la verdad es que para mí era algo muy padre, me gustaba mucho. Siempre fui una alumna aplicada, que le gustaba participar, pero también les quiero platicar algo que no estaba tan padre, y era que era también una niña pues que de pronto si se sacaba un 9 o un 9.5, pues no se sentía como muy contenta con este resultado. Y la verdad es que creo ahora a la distancia que yo me exigía muchísimo, que si no sacaba la calificación perfecta, pues de pronto me frustraba, me sentía mal conmigo y me presionaba mucho a que el siguiente ciclo de exámenes me fuera mejor. Y la verdad creo que a veces pues eso nos hace que no disfrutemos del todo. Yo lo veo ahora a la distancia y yo me recuerdo en esos momentos muy presionada por querer tener buenas calificaciones. Y siempre fui así. Después estuve en la secundaria y también siempre estuve muy presionada a querer sacar buenas calificaciones. La verdad es que me iba muy bien y disfrutaba mucho lo que hacía, pero creo que de pronto a veces esta presión que ponemos sobre los hijos, a ver, pongámonos a pensar como mamás. A veces le decimos a los hijos que tienen que sacar buenas calificaciones, que tienen que tener 9 o 10, porque son las calificaciones pues que vemos como buenas o que queremos que nuestros hijos, por supuesto, sean extraordinarios, sean excelentes, pero también creo que hay que aplaudir sus logros. Muchas veces se esfuerzan, hacen su mejor esfuerzo y como en todos lados, a veces podemos fallar en una prueba. Y yo siempre, como le digo mucho a Mateo y a Elisa también, un número no define lo que somos. A veces puede ser que te hayas sentido estresado, que te hayas confundido en una prueba y a lo mejor te sacaste un 8, un 7.5, pero eso no define qué tan buen estudiante eres. Lo más importante es que siempre puedas seguirte preparando. Y bueno, en secundaria me pasó algo muy padre porque, bueno, me cambié de escuela, me fui al Colegio Hidalgo, que es una escuela acá en León también, en donde solo éramos niñas, puras mujeres, imagínense nomás. Pero ahí me pasó algo muy padre y ya es algo que quiero platicarles porque ya lo he contado en algún momento. Tuve una maestra en el Colegio Hidalgo cuando estudié en la secundaria que se llamaba Magdalena, que seguramente por ahí debe estarnos siguiendo porque la tengo agregada en redes sociales, a ella y a su hija. Bueno, me daba español y yo recuerdo mucho que cuando estaba en segundo de secundaria, ella nos dejó una tarea, nos dijo que teníamos que comprar una libreta y hacer una antología. Y entonces teníamos que buscar lecturas, fragmentos de poemas, que nos gustaran, rimas, versos que nos gustaran, y entonces escribirlos a mano en esta libreta
que era una antología, que era una colección como de todos esos textos que a nosotros nos hicieran sentir bien, nos movieran, nos gustaran, de cualquier escritor o escritora. Y yo me acuerdo que fue un proyecto en el que me metí muchísimo. Me puse a buscar frases, que es algo que me encanta, coleccionar frases de diferentes autores. Entonces copié algunas frases, algunos textos, alguna poesía, pero ya prácticamente en la parte final decidí escribir cosas que yo quería escribir, ¿no? Y entonces empecé a escribir. Recuerdo que para esas fechas había fallecido mi abuelo materno, perdón. Mi abuelo Adolfo, y entonces pues yo comencé a escribirle cosas a él como una carta, como si yo le escribiera una carta, y luego escribí un cuento. Y yo me acuerdo que cuando entregué la libreta ya como proyecto final de esta clase, ella me mandó llamar al escritorio y al final y me dijo: oye, Livia, pues muy bien, me encantó tu trabajo, solamente que te faltó en la parte final, en los últimos textos, citar quién había escrito eso. Y yo le dije: es que no puse cita porque yo lo escribí. Y yo me acuerdo que se me quedó viendo en el escritorio y me dijo: ¿tú escribiste esto? Y yo: sí. Me dijo: oye, pues eres muy buena y no debes dejar de escribir, sigue intentando escribir porque la verdad es algo que tú haces muy bien. Y entonces yo recuerdo que esas palabras que ella me dijo de verdad me hicieron saber y pensar que de verdad podía escribir, que de verdad era algo que no solo me gustaba hacer, sino que yo podía ser buena escribiendo. Pero tal vez si no me lo hubiera dicho, ahí lo hubiera dejado como un trabajo escolar. Por eso creo que es súper importante que como papás y como maestros motivemos aquello en lo que vemos que nuestros hijos o nuestros alumnos son buenos o son talentosos. A veces señalamos lo que no hacemos bien. No contestaste bien esta prueba o debes esforzarte más en matemáticas, pero a veces se nos va decirle a uno de nuestros hijos o a uno de nuestros alumnos: oye, qué bueno eres dibujando, sigue intentándolo porque puedes llegar lejos. Oye, qué bueno eres para la ortografía, sigue haciéndolo así, vas a llegar también lejos. Esfuérzate y vas a hacerlo cada vez mejor. Para mí, esa fue una gran lección y una gran enseñanza de que si tú le dices a un niño o a un joven que lo hace bien, que lo puede hacer bien, seguro que lo va a hacer cada vez mejor. Y a partir de ahí fue que empecé a escribir, empecé a hacer un blog y luego, bueno, vino después mi libro de Inevitable, pero nunca olvido, y todavía tengo esa libreta, les voy a poner una foto luego aquí para que la vean, todavía tengo esa libreta, esa antología, que para mí es como el antesala de haber podido escribir un libro, y que fue cuando una de mis maestras me dijo que yo podía hacerlo, y de verdad lo creí y lo hice posible. Así es que yo creo que sí, súper importante que ustedes que nos ven, mamás, maestros, entendamos la importancia de la influencia que podemos tener en la vida de nuestras niñas y niños. Y bueno, después de eso, pues bueno, conocí a Juan Carlos, por cierto, cuando terminé la secundaria, y luego pasé a la prepa, y la verdad fue una etapa muy padre, porque, bueno, uno hace muchas relaciones, amistades, empiezas con otro tipo de clases, empiezas también a ver, pues, qué es lo que quieres estudiar, qué es lo que te gusta, y empieza también, pues, muchas indecisiones a veces, porque, pues, en tu casa te dicen algo que a lo mejor ellos creen que debes estudiar, pero tú tienes otra vocación o quieres hacer otra cosa. Yo, por ejemplo, en mi casa, muchas de mis tías son maestras. Y entonces yo también quería en algún momento ser maestra. Yo decía que quería estudiar para ser maestra. Y yo me acuerdo que mi mamá me impulsaba mucho a que pudiera estudiar para maestra. Y yo la verdad es que no la culpo, porque la visión que ella tenía pues era que seguramente en algún momento yo me iba a casar, iba a tener a mis hijos, y pues que ser maestra me iba a permitir tener un horario que fuera compatible pues con mi labor de mamá o de esposa. Y digo que no la culpo porque pues al final de cuentas, como mamá, pues ella era lo que quería, que yo tuviera la posibilidad de tener mi familia y también poderme desarrollar profesionalmente. Pero cuando llegué a la prepa me di cuenta que no era eso lo que yo quería estudiar, y que a mí lo que me llamaba era estudiar derecho, estudiar leyes. Y entonces me empecé a involucrar, y a mi mamá le preocupaba muchísimo. Yo me acuerdo que me decía: oye, Livia, pero es que luego ¿en qué vas a trabajar? Y va a estar difícil. Y ahí la verdad también tengo pues este gran impulso que siempre me dio mi papá. Que yo recuerdo que cuando llegué con él y le dije: oye, papá, yo quiero ser abogada, quiero estudiar derecho, ni dudó tantito. Me dijo: tú vas a hacer lo que tú quieras hacer, estudia y échale para adelante, que vas a contar con nosotros. Y entonces también ese impulso, ese creer en mí, pues la verdad a mí me motivó a decir: sí puedo, lo voy a lograr y lo voy a hacer en grande. Y la verdad es que tuve el apoyo de ambos, de mi mamá, de mi papá,
cuando ya tomé la decisión de estudiar Derecho. Y la verdad fue algo muy bonito porque desde el primer semestre me di cuenta que esto era lo mío, que me encantaba estudiar Derecho. Y yo además tuve la gran fortuna, imagínense nada más, estudié el Derecho, estudié las leyes y luego tuve la oportunidad de ser diputada, de ser legisladora y poder modificar esas leyes para mejorarlas en beneficio de la gente. Así es que fue una experiencia para mí muy bonita y la verdad disfruté mucho mi época de estudiante. Ya desde ahí en la universidad pues, me empecé a meter en las grillas. Fui presidenta de la Escuela de Derecho, en su momento en La Salle. Pues me postulé y ganamos en la planilla, me acuerdo éramos la planilla roja y pues ganamos y ya desde entonces andaba yo metida en estos temas de la política, que ya les platicaré en otro episodio cómo fue que llegué a la política, cómo fue que entré en Acción Juvenil y cómo llegué hasta el momento en el que hoy soy candidata a la gubernatura por parte de Acción Nacional. Ya esa será otra historia, pero por ahora decirles que si algo puedo yo aconsejarles a los estudiantes que nos ven o a las mamás o papás, pues es justamente a que disfrutemos esa etapa tan bonita. Yo le digo mucho a Mateo, porque luego lo veo que también él se presiona por tener buenas calificaciones, que la verdad es súper aplicado, pero pues siempre esta presión que me hace recordar lo que yo era también y cómo yo también quería sacarme puros dieces. Yo siempre le digo que si es un 8 y que lo valore porque es suyo, porque le costó, porque se esforzó. Así es que no definamos a nuestros niños con un número, porque muchas veces pues, nos puede ir bien o nos puede ir mal, pero al final la confianza que despertemos en ellos es lo que los va a hacer personas exitosas. Así es que démosle esa confianza para que sigan estudiando y sigan adelante. Y para quienes hoy están también por decidir qué carrera estudiar, que no saben, que a lo mejor ya dejaron trunca una carrera y que no saben ahora qué estudiar, yo les digo que siempre sigan a su corazón, que eso nunca los va a hacer tropezar, que al contrario, si siguen esa vocación, ese camino, ese llamado adentro de ustedes, pues eso les va a permitir siempre hacer lo que les gusta y les va a ir seguramente bien en la vida. Yo siempre les digo que no necesitan ver toda la escalera, con que vean el primer escalón, agárrense de ahí y sigan subiendo, porque seguro lo que vendrá serán cosas buenas. Así es que, pues por supuesto, apostarle a la educación es una de mis prioridades, porque sé lo importante que es que nuestras niñas y niños estén en la escuela aprendiendo cosas nuevas y que sean la mejor versión de ellos mismos, porque ahí es donde tienen que estar para lograr sus sueños. Así es que, pues yo les quiero agradecer que hoy nos acompañaran. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido este Lipcast y sobre todo, pues a ver, platíquenme de su época universitaria, qué les gustaba hacer, se echaban la pinta, porque yo la verdad es que no me echaba la pinta, a mí no me gustaba echarme la pinta, sí era medio ñoña en la escuela, entonces yo estaba en la primera fila poniendo atención y tenía mis amigas que luego me tocaban para sonsacarme, para irme de pinta, pero no me gustaba. Pero platíquenme ustedes si se echaban la pinta, cómo les iba en la escuela, si los reportaban mucho en la dirección y cómo fue que estudiaron la carrera que decidieron estudiar. Compártanlo aquí en los comentarios y nos vemos pronto para otro episodio de Lipcast. Saludos.